Bendecidos, acá estamos nuevamente. Gracias a Dios por este momento, por este tiempo. Bueno, hoy queremos estudiar el libro de Romanos capítulo 4. Es un libro muy interesante, muy bendecido. Y es un libro que nos explica realidades poderosas, ¿no? Verdades poderosas en el Señor. Pero yo quiero hacer una oración primeramente, ¿no? Para poder que el Señor nos esté dirigiendo en el nombre de Jesús. Padre amado, te damos gracias en el nombre de Jesucristo por este momento, por este día. Bendecimos tu nombre, Señor, te glorificamos, te alabamos. A ti sea toda la gloria, toda la honra, la alabanza y el poder y la virtud, Señor. Oramos por esta palabra en el nombre de Jesús, que sea dirigida por tu Espíritu Santo, que traiga revelación, entendimiento, ánimo, Padre Celestial. Oramos por esto, Señor, para que sea todo conforme a tu palabra. Gracias por todo, Señor, y recibimos la guía de tu Espíritu Santo. Declaramos sanidad, liberación, declaramos que tú suples las necesidades conforme a tu riqueza en gloria. Y te damos gracias porque tu palabra, Señor, va a llegar, Señor, va a dar fruto al 100%. Lo creemos y lo recibimos en el nombre de Jesús. Amén. Así estamos en este día miércoles de bendición y miércoles de estudio. Como les dije en un principio, quiero compartirles el libro de Romanos, en el que nos quedamos en el capítulo 4. Tenemos los tres primeros capítulos que dimos el miércoles pasado, que lo pueden encontrar en YouTube. Pueden encontrar esos tres primeros capítulos. Y vamos a empezar con el capítulo 4. Y dice: la fe de Abraham. Humanamente hablando, Abraham fue el fundador de nuestra nación judía. ¿Qué descubrió él acerca de llegar a ser justo ante Dios? Que si sus buenas acciones le hubieran servido para que Dios lo aceptara, habría tenido de qué jactarse, pero esa no era la forma de actuar de Dios, pues las Escrituras nos dicen: Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Y esta es una verdad poderosa en la vida de Abraham. Abraham fue llamado de un pueblo gentil. Él no conocía, primeramente porque no existía, ¿no? la religión judía, y él no conocía acerca de este Dios, de su amor incondicional, de este Dios de promesa, de pacto, ¿no? Abraham no conocía de este maravilloso Dios que hoy podemos conocerlo. Pero sin embargo, dice que él oyó su voz y le creyó a Dios. Dios le prometió que le daría una descendencia. Recordemos que Abraham, él tenía un deseo, de ganas de tener hijos, ¿no? Y no tenía hijos, no tenía ni siquiera uno. Y ya él estaba grande de edad, su esposa dice que era estéril. Entonces ellos tenían todas las dificultades que se presentaron, y cualquier persona en su lugar se hubiese desanimado. Cualquier persona en el lugar de ellos hubiese dejado todo de lado. Pero dice que Abraham, él tenía, no sé, ese deseo, ¿no? Pero cuando le apareció Dios, y acá quiero marcar, ¿no? la diferencia de que cuando Dios interviene en la vida de Abraham y le da la promesa, dice que automáticamente Abraham le creyó a Dios. Y eso es algo que a nosotros nos da un ejemplo. Y Pablo dice que Abraham fue el fundador, ¿no? El que comenzó, de sus descendencia comienza el pueblo de Israel. Siendo Jacob, que se cambió su nombre, pasó a ser llamado Israel. Y entonces de ahí nace el pueblo
que llamamos judíos, pero en verdad son 12 tribus, ¿no? No es solamente la tribu de Judá. Pero normalmente se nombra en la escritura judíos. Y entonces, Pablo dice, ¿Abraham qué hizo para que fuese aceptado? ¿Abraham qué hizo? ¿Hizo algo? No. Él le creyó a Dios. Y porque le creyó a Dios, su fe le fue contada por justicia. ¿Qué quiere decir eso, no? Que fue llamado, como leímos, fue llamado justo por haber creído a Dios. Note esto, Abraham no creyó en Dios, él le creyó a Dios. Hoy muchas personas afirman creer en Dios, pero ¿cuántas personas pueden afirmar creerle a Dios? Cuando una persona pasa una necesidad, una enfermedad, le decimos, mira, Dios dice en su palabra que por las llagas ya nos sanó. ¿Lo crees? Y muchos dicen, sí, yo creo que Dios es sanador, pero ¿crees que ya te sanó? Mejor dicho, ¿ya te sanó? ¿Lo crees? Y muchos dicen, sí, pero no, yo no hago las cosas bien. Y todos están buscando de alguna forma querer justificarse delante de Dios. Y eso nos pasa. Tampoco decimos que lo hacen porque son malas, lo hacen porque el sistema en el cual nosotros vivimos es el cual nos ha enseñado desde chiquito a que tenemos que pagar un precio para obtener algo. Y cuando alguien se aparece con esta verdad de gracia, ¿no? De la aceptación de Dios sin ninguna obra, entonces ahí la gente empieza a dudar, empieza a decir, ¿será cierto? ¿Será no? ¿Qué es esta nueva onda de gracia? Este mover de gracia, ¿qué es lo que significa? ¿No? ¿Qué realmente? Y lo que significa este mover de gracia es que Dios te ve justo cuando le crees a Dios. ¿Le crees a Dios que Él te justificó? ¿Lo puedes creer? Si vos podés creer esa verdad absoluta, ¿no? Dios te ve justo y ya tu vida va a cambiar. Porque nosotros tenemos que aprender esto, de que Dios a nosotros nos ve como justo. Como una persona justa significa que tiene una relación correcta con Dios, que está en paz con Dios, que Dios lo mira como si nunca hubiese pecado y como si siempre hubiese obedecido. Entonces, ahora el momento está en nosotros, ¿no? De si lo creemos a eso. Porque si lo creemos, nuestra vida va a cambiar. Dios no va a cambiar. Dios sigue siendo Dios. Y si no lo crees, Dios te va a seguir viendo justo. Te va a seguir viendo santo. Aunque vos no lo creas y camines. Porque estamos en Cristo, ¿no? Si estás en Cristo, Dios te ve así. Entonces, por más que la persona no se vea justa, Dios te ve justo. Y eso es gracia. Eso es gracia. Muchas personas piensan que pasamos a ser justos cuando conocemos acerca de nuestra justificación. No. Pasamos a ser justos cuando tenemos al justo viviendo en nuestro interior. Ahí pasamos a ser justos. Cuando somos unidos al Espíritu de Dios, ¿no? Cuando creímos, ¿no? Pasamos a ser justos. Ahora, nosotros tenemos que creer, ¿para qué? Para que nuestra mente, nuestra vida sea transformada y sea cambiada. Porque el tema de la justificación cambia nuestra forma de pensar y nuestra forma de actuar frente a los problemas. Nuestra relación con Dios cambia porque ya no me acerco más, como con la oración del hijo pródigo, ¿no? Diciendo, Señor, he pecado contra ti, contra el cielo, y entramos y siempre nos mantenemos como pródigos, ¿no? Muchas personas que se sienten como si siempre estuvieran en falta delante de Dios, y eso es realmente triste, pero aunque nosotros no estamos avalando que la persona peque, no estamos diciendo eso. Estamos diciendo que tenemos que vernos como Dios nos ve a nosotros en Cristo. Y anote esta palabra, esta frase, ¿no? En Cristo. Nunca vamos a presentar
nuestra justicia propia. He oído de personas que dicen, no, los que predican gracia son realmente soberbios, arrogantes, porque dicen esto, dicen aquello, creen que se presentan de tal manera, ¿no? Pero nosotros nos presentamos con nuestra justicia propia, nos presentamos con la justicia de Dios en Cristo. Por eso realmente hacemos énfasis que estamos en Cristo. Ya no estamos fuera de Cristo, no, estamos en Cristo. Lo que realmente estamos enseñando y predicando es que solamente a través de Cristo somos justos, santos y perfectos. Sin Cristo, olvídese, sin Cristo, no, es imposible. Por eso que necesitamos a este Salvador bendito. Y la palabra sigue diciendo en el verso 4, cuando la gente trabaja, el salario que recibe no es un regalo, sino algo que se ha ganado. Pero la gente no es considerada justa por sus acciones, sino por su fe en Dios, quien perdona a los pecadores. Entonces, esta palabra nos dice a nosotros que cuando alguien está trabajando y se le da un dinero es un salario. Pero ahora Dios nos dio algo que no podemos trabajar para ganarlo. Porque la aceptación, la justificación no es por obra, es por fe. Por eso Pablo aclara esto y trae a memoria a Abraham. Fíjese esto, no trae a memoria lo que hizo Adán, o mejor dicho, el pacto que hizo Dios con Adán. No trae a memoria el pacto que hizo Dios con Moisés. No trae a memoria el pacto que Dios hizo con Noé o con David. No, trae a memoria el pacto que hizo con Abraham. Y dice la palabra, ¿no?, que Abraham se le consideró justo porque le creyó a Dios. Y entonces nosotros, dice, pero la gente no es considerada justa por sus acciones, sino por su fe. Ahora, muchas personas hacen buenas obras para ganarse el favor de Dios. Y no estamos en contra de hacer buenas obras. Al contrario, las buenas obras confirman de que le hemos creído a Dios. Porque cuando le creemos a Dios, Él nos coloca en obras de antemano también para que caminemos y andemos en esas obras. Entonces, las buenas obras son buenas, porque no estamos en contra de hacer obras. Lo que estamos en contra de que las personas crean que por sus obras ellos van a alcanzar aceptación. Hay personas que creen que por lo que ellos hacen es porque las cosas suceden. Y entonces entran como el fariseo, no, porque yo oré, porque yo ayuné, porque no soy como aquel, como no soy como el otro. Y ahí entra la justicia propia. Pero acá en el libro de Romanos vemos que es muy parecido al libro de Gálatas, ¿no? El mismo tema. ¿Cómo realmente la palabra afirma esto? Y si lo afirma muchas veces, quiere decir que es muy importante saberlo. Entonces, en el verso 6, ahora trae memoria a David, pero note que no trae memoria el pacto que hizo con David, sino que trae memoria lo que David expresó a través de una revelación, de una gracia que para ese momento no estaba. Porque recordemos que la gracia de Dios siempre está en todas partes, ¿no? Pero no en la plenitud que hoy tenemos. Hoy tenemos una abundante gracia. Entonces David escribe de una abundante gracia, pero él experimentó una gracia tremenda. Cuando él cometió errores y Dios le perdonó,
y quizás él tuvo consecuencia de su pecado, pero podría haber pasado por peor cosa, pero sin embargo la gracia lo cubrió, la gracia lo mantuvo, ¿no? Pero ahora David va a mencionar una abundante gracia que en aquel entonces no estaba, porque en aquel entonces estaban bajo la ley y las personas eran juzgadas bajo la ley. Por eso que venían enfermedades, venían castigos, venían cosas que la misma ley traía, ¿no? La maldición de la ley. Entonces David dice, hablando de la abundante gracia, David también habló de lo mismo cuando describió la felicidad de los que son declarados justos, sin hacer esfuerzos para lograrlo. ¡Oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubren los pecados! Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró el pecado de su cuenta. ¡Wow! Eso es lo que David recibió, una revelación de algo que venía, porque ahí no estaba el perdón de pecados, ¿no? En el momento que estaba David hablando estas cosas, pero él recibió una luz, y esa luz el Espíritu Santo le revela al apóstol Pablo que tenía que tomar esa escritura y traerla para acá, porque eso confirmaba lo que él recibió en el tercer cielo. Entonces David dice: qué alegría o la bienaventuranza de aquellos que no se le toma en cuenta los pecados, que los pecados fueron pasados por alto. ¿Y de quién está hablando? Está hablando de la iglesia. Entonces, hoy como iglesia tenemos que ser las personas más alegres de este mundo, porque nuestros pecados no son tomados en cuenta. Y también confirma esta palabra con 1 Corintios capítulo 5, ¿no? Donde habla de el ministerio de reconciliación, que Dios pasó por alto los pecados de los hombres. Entonces encontramos verdades que nos cambian, verdades que van a cambiar nuestro pensamiento hacia el Señor, verdades que va a cambiar la relación que tenés con el Señor. Y esto realmente trae revolución, te revoluciona todo, te cambia todo tipo de creencias, de teología. Hay personas que tienen una teología de condenación, todo el tiempo están condenándose por lo que hicieron mal o por lo que no hicieron. Pero esta palabra te trae a memoria la justicia de Dios. Y si estamos nosotros conscientes de la justicia de Dios, eso va a hacer que no estemos conscientes del pecado. ¿Qué pasa cuando nosotros solamente miramos nuestros pecados? ¿Qué va a pasar? El pecado va a aumentar. Porque cuando estamos conscientes en aquello, nuestra concentración absoluta va a ser en ello. Y cuanto más nos concentremos en ello, eso es lo que vamos a vivir. Pero si yo me concentro en la justicia de Dios, en lo que soy en Cristo, entonces eso realmente es lo que vamos a vivir y a experimentar. Y esta gracia tiene que ser una gracia vertical, gracia dada por Dios, y también una gracia horizontal. Tenemos que dar gracia a otra persona, porque eso de se trata la gracia. La gracia es como un dominó. La gracia, uno recibe la gracia y automáticamente va a dar gracia hacia otra persona. Y eso es muy interesante, muy importante tomar esta realidad. Fuimos perdonados una vez y para siempre. Dice que Dios borró, como dice esta palabra, dice el pecado de su cuenta. No hay una cuenta, si existía una cuenta de nuestros pecados, el Señor a través de la obra de Cristo borró esa cuenta. Y eso es algo maravilloso, algo tan precioso de entenderlo, de saberlo y de vivirlo. Dice en el capítulo 9,
Ahora bien, ¿es esta bendición solamente para los judíos o es también para los gentiles incircuncisos? Como venimos diciendo, Dios consideró a Abraham justo debido a su fe. Pero ¿cómo sucedió esto? ¿Se le consideró justo solo después de ser circuncidado? ¿O fue antes? Es evidente que Dios aceptó a Abraham antes de que fuera circuncidado. Y esto es importante, detalles. Pablo dice que Abraham fue considerado justo antes de ser circuncidado, ¿no? Antes de tener una señal física de la circuncisión, que es una señal del pacto, ¿no? Entonces, porque los judíos seguían esas reglas estrictamente y ellos decían, se jactaban. Usted ve a David cuando peleó con Goliat, ¿qué le dijo David? Mirá si este incircunciso. Entonces, la circuncisión era muy importante, o mejor dicho, es muy importante en la religión judía. Entonces, para ellos, aquellos que no estaban circuncidados eran cualquier cosa. Para ellos, que no nació como judío, es cualquier cosa, un gentil, o como le llaman, un perro. ¿Sabe que así le llaman los judíos a los gentiles? Como perros, ¿no? Le llaman. Y eso lo afirmó también Jesús, ¿no? Que lo dijo de una forma no despectiva, lo dijo de la forma del lenguaje de los judíos, ¿no? Pero los judíos utilizan ese lenguaje despectivamente hacia los que no son judíos. Y hoy pasa con la iglesia, ¿no? Hoy lo mismo, los que son evangélicos, a la gente que no son evangélicos los tratan como si fuesen cualquier cosa, ¿no? Cuando Dios no nos trata así. Si Dios no te trata así, nosotros, ¿por qué vamos a tratar así a las otras personas? ¿Por qué le vamos a decir que son aquellos, son lo otro, ¿no? Tenemos que mostrar esa gracia del Señor, porque ninguno de nosotros sabe quiénes son las otras personas. Hay gente que le gusta juzgar, decir, este es falso profeta, esto es falso por lo que dice, por lo que hace, pero mucho cuidado, porque el Señor conoce a los suyos, y apártese de pecado o de iniquidad aquel que invoque el nombre del Señor, dice la palabra de Dios. Por eso no tenemos que entrar en juzgar a personas, juzgar cosas, porque no sabemos si esa persona que dice algo en un momento después se arrepiente y cambia, y no sabemos si esa persona es un hijo o no es un hijo de Dios, ¿no? Entonces, cuando se entra en ese momento de juzgar a otra persona, es cuando no entendemos lo que es la gracia, o no estamos conscientes de que Dios también tuvo gracia para con nosotros. Y entonces, Abraham fue considerado como es bendecido, justo, antes de ser circuncidado. Entonces, esto es muy importante, porque ahora va a mover el piso de la teología judía, porque solamente los judíos pensaban ellos que iban a recibir esta bendición. Por eso Pedro, cuando se le bajó el lienzo, él dijo que no iba a comer porque nunca había comido animal inmundo. Él tenía la mente todavía judía. Entonces el Señor lo tuvo que llevar, ¿no?, a que Pedro mata y come. Y después Pedro fue y le predicó el evangelio a un gentil. Y fue ahí que se le prendió la lamparita, ¿no? Es ahí cuando Pedro dijo, oh, entiendo la visión ahora de que Dios me dio, ¿no? Entonces, esta bendición no solo era para los judíos, sino que ahora también es para los gentiles. Y es más, es para todos aquellos que creen en el Evangelio, sea judío, griego o gentil. Entonces, Dios lo aceptó a Abraham antes que fuera circuncidado.
Y de esa forma nosotros también fuimos aceptados en el Señor, en el amado, dice, por la obra de Jesucristo. Y esto es algo tan lindo de saber, de que fuimos aceptados. No hay mejor cosa, ¿no?, de saber que somos aceptados por Dios, no por lo que hagamos, sino por lo que somos en Cristo, un hijo, una hija del Señor. Me viene a la memoria, ¿no?, un ejemplo de personas de que son aceptadas en un grupo, ¿no?, social. Entre adolescentes se ven mayormente tribus urbanas, ¿no?, que son aceptados por la música, son aceptados por la forma de pensar, y ellos con esa aceptación se sienten identificados y no les importa más nada que estar en ese grupo, ¿no? Yo me acuerdo que vi una película de unos estudiantes, y que el profesor le estaba enseñando lo que era el nazismo, ¿no?, lo que es la ideología nazi. Y entonces, para traerlo a una forma práctica, el profesor decide hacer un grupo como si fuese un grupo de los nazis, ¿no?, con sus reglas, con sus cosas, y tenían sus ropas, tenían su uniforme, ¿no?, lo que los representaban, y ellos comenzaron a tener esa experiencia, y por una semana tenían que estudiar eso, y la mejor manera de estudiar lo que es la ideología nazi era poniéndola en práctica, no las cosas nazis, sino el sistema, ¿no?, de aceptación entre ellos. Y un joven de ellos, que nunca había sido aceptado por sus amigos, ¿no?, o por, mejor dicho, con grupos que frecuentaban, porque era diferente a los otros. Pero cuando este profesor hizo esta práctica, ¿no?, esta simulación, este joven se sintió muy aceptado con ello. Y este joven se lo llevó a tal punto que esa experiencia para él era tan fuerte. Y cuando eso había terminado, le dijeron, bueno, hemos terminado este proyecto. Él se sintió tan mal, decía, por primera vez en mi vida fui aceptado, ¿no?, y no quiero que se termine esto. Y realmente este joven se sintió muy solo, muy triste, ¿no? Y es como muchas personas se sienten tristes y despreciados por otros, ¿no? Tal vez menospreciados por su familia, menospreciados por la sociedad, menospreciados por otros, pero de repente se aparece, ¿no?, el Señor de gloria y nos acepta tal como somos, ¿no?, humanamente, pero nos acepta con una gracia y nos viste nuevamente y quita ese uniforme sucio y nos coloca un uniforme nuevo, santo, y da un anillo de compromiso y nos da el mejor alimento, y mandó a matar el mejor de los alimentos y nos da a nosotros. Y sabe que la palabra de gracia es el mejor alimento que Dios tiene, porque la palabra de la ley era un alimento pero con condiciones. Pero dice la palabra que si hubiese el pacto de la ley hubiese sido perfecto, no habría lugar para un nuevo pacto. Y este nuevo pacto en el cual nosotros estamos es el que nos mantenemos firmes. Y en este pacto la aceptación no es por tener sangre judía, la aceptación no es por ser circuncidado, tener a Cristo en nuestra vida. Y solamente tenemos que creer y recibir. Es sencillo, es simple, no es esfuerzo, no tenés que esforzarte, no tenés que simular, tampoco tenés que actuar, porque Dios conoce tu corazón. No tenés que imitar a otros. Dios sabe quiénes son cada uno, y eso realmente es maravilloso. Y entonces Pablo dice que esta bendición es para
todos los que están en Cristo. Fuera de Cristo no hay, por más que diga, no, yo pertenezco a tal denominación. Si no tenés la vida, no tenés a Cristo, tenés solamente una denominación. Por eso me gustó como el pastor Juan Carlos Ortiz dijo de una manera tan figurativa y tan muy buen expresado, ¿no? Él decía que en el cielo no se va a tomar examen. A ver, no es que de repente llegamos a la presencia de Dios y Dios va a decir, bueno, va a estar Pedro con una hoja, va a decir, a ver, ¿cuántos fueron bautizados en agua? Así levanta la mano, es un punto. A ver, ¿cuántos fueron ungidos con aceite? Acá otro punto, ¿no? A ver, ¿cuántos se bautizaron el agua para adelante o para atrás, ¿no? Y entonces muchos van a decir, no, yo fui bautizado para adelante, yo me bauticé en un río, yo me bauticé en una pileta o piscina, ¿no? Entonces no va a existir eso, ¿no? Y mucha gente cree que va a ser así. A ver cuántos son de la gracia, a ver cuántos son de palabra de fe, a ver cuántos son bautistas, a ver cuántos son pentecostales. No va a existir nada de eso, sino como expresó Juan, el que tiene al Hijo tiene la vida. Entonces el que tiene a Jesucristo, Él tiene la vida. Y eso es algo tremendo. El que tiene al Hijo, el que tiene el sacrificio de Cristo, ese es el que tiene la vida. No hay religión. La religión no te salva. La iglesia no te salva. Cristo te salvó hace 2000 años en la cruz del Calvario. Y eso hace la gran diferencia, ¿no? Esta bendición es tremenda. En el verso 11 dice, la circuncisión era una señal de que Abraham ya tenía fe y que Dios ya lo había aceptado y declarado justo aún antes que fuera circuncidado. Por tanto, Abraham es el padre espiritual de los que tienen fe, pero no han sido circuncidados. A ellos se les considera justo debido a su fe. Y Abraham también es el padre espiritual de los que han sido circuncidados, pero solo si tienen la misma clase de fe que tenía Abraham antes de ser circuncidado. Obviamente, la promesa hizo de dar toda la tierra a Abraham y a sus descendientes no se basa en la obediencia de Abraham a la ley, sino en una relación correcta con Dios, la cual viene por fe. Entonces, esta palabra, ¿no?, que expresa el apóstol Pablo es que Abraham recibió la circuncisión, ¿no? Y entonces ahí es el padre de los judíos. Y también Abraham, como fue considerado justo antes de ser circuncidado, también es el padre espiritual de aquellos que no son circuncidados por mano propia, sino que son de la fe. Y dice que tantos los unos como los otros van a ser justificados por la fe, porque Abraham tuvo fe cuando estaba antes de la circuncisión y después, estando en la circuncisión, tenía fe. Y por eso este pacto es por fe. Este pacto no es por obra. Este pacto es por la fe en el Señor. Y entonces, porque si la promesa hubiese sido solamente para los judíos, nosotros quedaríamos afuera. Pero fíjese cómo Pablo también nombra en el libro de Gálatas que de antemano anunció el Evangelio, la buena noticia, a Abraham. Desde antemano le anunció esta verdad a Abraham. ¿Para qué? Para que los gentiles pudieran entrar. Entonces acá encontramos que el propósito de Dios para salvación no solamente fue dado para los judíos, sino también para los gentiles. Fue preparado de antemano. El Evangelio
el Evangelio no es algo improvisado por Dios para solucionar la maldición de la ley. No, el Evangelio es anunciado antes de la ley y Pablo expresa, ¿no?, que la gracia es antes de la fundación del mundo, antes de los siglos, ¿no? Entonces encontramos que la gracia de Dios, el pacto en el cual estamos hoy, esta abundante gracia que predicamos, fue dada antes de la fundación del mundo. Entonces, preparada por Dios de antemano, de antes que el hombre cayera en pecado, ya Dios había preparado todo esto. Y alguien dijo que si Adán nunca hubiese pecado, Cristo vendría igual, porque Cristo ya fue preparado antes de la fundación del mundo. Y eso es algo tremendo. Pero como Dios ya sabía las cosas cómo iban a acontecer, Él preparó todo. Y a mí me da mucha paz que el Señor no sea un improvisado, ¿no? Te trae mucho descanso de que Dios realmente tiene que conoce las cosas, ¿no?, las cuales suceden en este mundo. Y aunque Él entregó la autoridad al hombre, y el hombre perdió la autoridad, Dios ya había preparado todo fue preparado, todo fue preordenado por Dios para que nosotros hoy 2020, estemos disfrutando todas estas cosas preciosas que tenemos en el Señor y de poder anunciar y despertar a aquellos que duermen. ¿Sabe que hay hermanos que están durmiendo hoy en día? Y están durmiendo, están ahí, tienen a Cristo pero están durmiendo. Y la tarea de nosotros es despertar a los escogidos del Señor de los diferentes lugares, naciones de diferentes, y esa es nuestra labor. Y gracias a Dios que lo podemos hacer por este medio, como por tantos otros medios, también por la literatura que podemos llevar hacia adelante, hacia otras personas, también por audios, por mensaje, ¿no? Tantas cosas que podemos compartir estas verdades. Gracias a nuestro Señor por todas estas cosas. Entonces, seguimos en el verso 13, dice de esta manera: obviamente la promesa que Dios hizo dar toda la tierra a sus descendientes no se basa en la obediencia a la ley, sino en una relación correcta con Dios. Y esto es la justificación. De aquí sale también que la justificación significa una relación correcta con Dios. Si la promesa de Dios es solo para los que obedecen la ley, entonces la fe no hace falta y la promesa no tiene sentido, pues la ley siempre trae castigo para los que traten de obedecerla. La única forma de no violar la ley es tener ninguna ley para violarla. Así que la promesa se recibe por medio de la fe, es un regalo inmerecido. Y vivamos o no de acuerdo con la ley de Moisés, todos estamos seguros de recibir esta promesa si tenemos una fe como la de Abraham, quien es el padre de todos los que creen. A eso se refiere las Escrituras cuando citan lo que Dios le dijo: te hice padre de muchas naciones. Eso sucedió porque Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. Aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza, porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones, pues Dios le había dicho: esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Y la fe de Abraham no se debilitó, a pesar que él reconocía que por tener unos 100 años de edad, su cuerpo estaba ya muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara. Entonces acá encontramos algo que realmente apasionante, ¿no? Ver esta pareja de ancianos, uno que tenía casi como 100 años. Hoy vemos a una persona de 100 años y decimos: wow, qué viejo, ¿no? Se ve que la muerte subió de él.
Y acá en la palabra de Dios nos muestra que Abraham recién comenzaba su vida. Quizás hoy los que son padres algunos a los 20 y pico de años, otros a los 30 y pico, ¿no? Siendo jóvenes. Pero Abraham comenzó a ser papá a los 100 años, ¿no? Casi 100 años. Comenzó a cambiar pañales, ¿no? No sé si cambiaba o no sabemos. Pero podemos decir, comenzó a tener esa experiencia que muchos tienen a los 20 y pico, 30. Él lo empezó a tener a los casi 100 años. Eso es algo tremendo. Y dice la palabra que cuando le fue dada la promesa fue dada en un momento y el cumplimiento vino 25 años después de que fue dada la promesa. Entonces, acá imaginemos, pensemos ahora pensemos con la mente de Cristo, ¿no? Si nosotros, ¿no? Se nos da una promesa, ¿no? ¿Cuánto tiempo perdemos la esperanza, ¿no? ¿En cuánto tiempo nos dura la esperanza? Quizás a uno se les promete algo o recibe una palabra de parte de Dios y si esa palabra no se cumple a los pocos días o a las pocas horas, la persona se desanima y empieza a decir, ¿será que escuché la voz de Dios? Abraham esperó 25 años. 25 años. Por eso es un ejemplo de fe. Un ejemplo tremendo de fe. Él no vio su realidad presente. Él no vio lo que él tenía o lo que podía. Él vio a Dios. Él miró al Señor. Él tuvo la fe en la palabra que tenía. Tenía una sola promesa. Y en esa palabra, quizás las noches se levantaba, miraba las estrellas y se reía diciendo, gloria a Dios, porque sé que la promesa viene. Quizás iba a la playa y veía la arena y decía, gracias Señor, así serán mis hijos. Le pondré el nombre, quizás pensaba nombres, cómo le llamaría, quizás no sé, pero él no dudó. Y aunque tuvo un hijo con Agar, él no dudó. Él quizás pensó, como Sara le dijo, quizás que es por medio de otra persona de que va a tener un hijo. Y tuvo un hijo con Agar, que se llamó Ismael. Y ese hijo era el hijo de la promesa. Pero sin embargo, Pablo no nombra el error de Abraham, sino que nombra la fe de Abraham. Porque Abraham, aún con su error, que lo leemos en el Génesis, aún con su error, con su equivocación, él no dejó de creerle a Dios. Y quizás muchas personas hoy están, entre comillas, ayudando a Dios, pero aún le siguen creyendo al Señor. Eso también es admirable, ¿no? Pero el punto que quiero llegar o que la palabra nos quiere enseñar es que nosotros tenemos que tener fe aunque no veamos las cosas como queremos verlas. Aunque tengamos un sentir en nuestro cuerpo, quizás no tengamos algo. La fe no es un sentimiento. La fe es una convicción. La fe es una certeza. La fe es estar convencido de algo y nadie te mueve de esa palabra. Ni las circunstancias, ni el diablo, ni lo que digan los familiares, nadie te mueve de esa palabra. Los cristianos hemos creído y estamos creyendo en el Señor y sabemos que Dios es fiel. A nosotros quizás la filosofía de este mundo no nos mueve,
¿Por qué? Porque estamos caminando en fe, porque estamos glorificando en fe, ¿no? Y dice el verso 20, Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. En la traducción Reina Valera 1960 dice que Abraham se fortalecía dando gloria a Dios. ¿En qué se fortalecía? En la fe se fortalecía. Por eso que yo te animo que si estás esperando algo de parte de Dios o si recibiste una palabra de Dios y todavía no viste un cumplimiento, tenemos que ser como Abraham, que Abraham, el padre de la fe, que él creyó en esperanza contra esperanza, aun cuando no había manera de tener esperanza, no había razón, no había lógica. Y encontramos en los milagros de Jesús que sus milagros no tienen lógica. Usted observe el milagro del ciego. Jesús le dice, ponete barro, escupe, ponete barro, anda a lavarte. No tiene lógica esas cosas, ¿no? Se lava en obediencia a la fe, al creer, se lava y recibe la vista. Encontramos una mujer que toca el manto porque ella creía que cuando iba a tocar iba a ser sanada. Y Jesús dice, salió poder de mí. Y esta persona recibe. ¿Por qué? Porque ellos estaban con esa fe, con esa expectativa. Jesús le devolvió la fe de que muchos habían perdido. Jesús devolvió la fe a aquellos enfermos, ¿no? Y dice Romanos, también más adelante después vamos a leer, dice Romanos capítulo 12, verso 3, dice que Dios repartió un grado de fe a cada uno. O sea, que Dios nos dio fe nuevamente, Dios nos devolvió la fe que perdimos en Adán. Esta fe que pocos experimentaron, que es la fe de Cristo, y que es superior a la fe de Abraham. Si Abraham le creyó a Dios con una fe natural, ¿cuánto más nosotros? Imitemos su proceder. No digo que imitemos la vida de Abraham, no estoy diciendo que imitemos la vida de Abraham. Lo que estoy diciendo, imitemos su proceder, porque el proceder fue en obediencia al Espíritu, de que les reveló lo que tenía que hacer. Y hoy el Espíritu Santo nos está revelando de que hay algo por hacer. ¿Y qué es esto? Fortalecernos la fe, dando gloria al Señor, dando gloria a Dios, quizás por lo que no tengas, dando gloria a Dios, porque quizás hoy recibimos una petición de alguien que oraba por su hijo y que el hijo está en malos caminos, y podemos decir gloria a Dios porque vemos a ese hijo volviendo al camino del Señor, porque vemos en fe a drogadictos volverse al camino del Señor, porque vemos en fe a las personas que son menospreciadas recibir el Evangelio, para hacer de lo que no son como si fuesen. Lo vil de este mundo, Él eligió o escogió para avergonzar a los sabios, para avergonzar a los fuertes, para que nadie en la presencia de Dios se tenga que jactar por su obra, sino que todos lleguemos a jactarnos en la obra consumada, en la obra completa de Cristo. Y en eso nos gloriamos, en el Señor nos gloriamos, y en eso tenemos que seguirnos gloriando. Entonces Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete, y debido a su fe Dios lo consideró justo. Y el hecho de que Dios lo considerara justo no fue solo para beneficio de Abraham, sino que está escrito también para nuestro beneficio, porque nos asegura que Dios nos considerará justo a nosotros también
Si creemos en Él, quien levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor, el que fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios. Entonces, esta palabra tiene poder. Entonces ahí es cuando viene esta revelación poderosa de parte del Señor, de que así fue considerado justo Abraham. También esto fue escrito para el beneficio nuestro, para que seamos justos cuando le creímos a Dios, que Cristo murió, ¿no?, por nosotros, y que Él murió por nuestros pecados y fue resucitado para nuestra justificación. Entonces, ¿cuándo sucede eso? Cuando creímos, cuando se nos fue predicado el Evangelio de verdad y hemos creído. Efesios 1:13 dice: cuando se nos fue predicado la palabra de verdad y creímos, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, ¿no? Entonces, esto es realmente poderoso, maravilloso, de que nosotros fuimos hechos justos en el momento que le creímos a Jesucristo, ¿no?, que le creímos a Dios, o que recibimos a Jesucristo. Ahí fuimos declarados justos por la fe, no es por la obra. Y entonces traía a memoria este personaje, Abraham, porque Abraham también, de la misma forma, somos nosotros justos, porque le hemos creído a Dios. Y ahora nuestros pecados fueron borrados por la obra de Cristo y fuimos justificados por la resurrección del Señor Jesucristo. Entonces eso hace que seamos declarados justos, que tengamos una relación correcta con Dios, de que Dios nos ve siempre como si siempre hubiésemos obedecido y nos ve siempre como si nunca hubiésemos pecado, ¿no? Y esto es lo que el capítulo 4 trae, y también nos anima a nosotros a que realmente tengamos fe en todo tiempo, aun cuando no haya esperanza de tener fe. Y hoy estamos en un tiempo donde muchas personas, si bien muchos han recibido la palabra, gloria a Dios por eso, muchos con el temor de la muerte, de esto, muchos volvieron al Señor. De alguna forma volvieron, ¿no? No es la mejor opción, pero otros volvieron por amor, otros se enamoraron de Jesús, y eso, gloria a Dios por eso. Pero hay personas cristianas que han perdido, ¿no?, esa fe. Han perdido, no es que la fe se les fue, sino que se han desenfocado, se han como es, decepcionado por las cosas que están ocurriendo en este momento, y porque se han decepcionado, ellos piensan o dicen que todo esto no, ¿para qué vamos a tener fe, no? Y yo he visto mucho en Facebook, ¿no? Cristianos con temor, con dudas, ¿no? Pero es momento de que le creamos al Señor. En todo tiempo tengamos la fe, o como el momento que Abraham tuvo fe, cuando no había ninguna podemos llamarle ningún esperanza, ¿no? Ninguna esperanza para tener, ningún motivo ningún motivo para tener fe. Abraham estaba en un momento que no tenías motivo para tener fe, pero sin embargo le creyó a Dios. Y hoy muchas personas, cuando predicamos el Evangelio, dicen: ¿y dónde está Dios, no? Porque hoy muchas personas no tienen motivo para creer en Dios. Pero lo que enseña la palabra del Señor, que si nosotros hemos creído a Dios, podemos creerle al Señor aunque el mundo no encuentre motivos. Y tenemos la esperanza contra esperanza, y tenemos la fe en el Señor, y pase lo que pase,
nosotros estamos en Cristo. Pase lo que pase, estamos seguros, estamos en victoria, estamos en bendición. Suceda lo que suceda, siempre estamos bendecidos y lo seremos. Y por eso que nos gloriamos en la cruz del Calvario, en el Señor Jesucristo. Hasta aquí esta palabra que hemos compartido, el libro de Romanos capítulo 4. Hemos hablado tema, ¿no? Este libro habla mucho de lo que es la justificación y vamos a seguir hablando el próximo miércoles en Romanos capítulo 5. Así que le invito a todos los amados que puedan también poder sintonizarnos el próximo miércoles también y poder seguir estos estudios. Lo vamos a subir también al YouTube, así para que aquellas personas lo puedan ver completo. Y es de gran bendición para nosotros compartir esta palabra. Y yo sé que de gran bendición para muchos hermanos recibir esta palabra. Aun cuando no hay motivos para tener fe, tenemos fe. Aun cuando no hay motivos para muchas cosas, los que hemos creído en el Señor, seguimos bien, bendecidos, contentos en el Señor Jesucristo. Y quiero mandar saludos a todos los hermanos. Gloria a Dios. Mandamos saludos para Rosana Sosa, que nos manda saludos. Para Mirta Gómez, de aquí del Ministerio Tiempo de Victoria. Dice: bendecido, amado pastor, gracia y paz. También mandamos saludos para el pastor Alonso Payán. Dice: amén, gloria a Dios, gran tema. Hoy estuvimos con el pastor Alonso transmitiendo en vivo, ¿no? Desde su página Gracia Fresca y también Gracia Sin Fin. Les animamos a que puedan a poner like a esa página y puedan recibir todas las enseñanzas del pastor Alonso y de su ministerio, que están llevando la palabra ahí en México. Así que le mandamos saludos a toda su familia. También estamos muy agradecidos por haber compartido un tiempo especial en el día de hoy. También en Gracia Fresca va a encontrar la transmisión que hicimos hoy, que también la vamos a subir a YouTube para que la puedan ver. Ha sido de gran bendición. También mandamos saludos para Mirta Alice, que está aquí, mi mamá. Acá está Jeremías, está mi hermana Sabrina, está también mi sobrino Isaías, también están del otro lado. Mandamos saludos para la hermana Noemí, que está en Texas. Dice: exacto, pastor, no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. En Él todas sus promesas son sí y amén. Gloria a Dios. Así, amén. Gracias, amada, por esa palabra. Javier Tosto dice: amén. El pastor Hugo nos dice: salud, amado pastor Nick. Amén. Justificado pues por la fe en nuestro Señor Jesucristo, tenemos paz para con Dios. La pastora también Cristina desde México nos dice: cierto. Así que le mandamos saludos a la pastora, al hermano también pastor Artur Perales, le mandamos saludos. El pastor Alonso dice: amén. Noemí nos dice: buenísimo pastor, Jesús nuestro ejemplo vivo de humildad. ¿Quiénes somos nosotros para tratar con desdén o menosprecio a los demás? ¿No? Es una verdad. Si Jesús no nos trata de esa manera, nosotros ¿por qué tenemos que tratar a otro menospreciándolo? No tenemos que hacer esas cosas, ¿no? Tenemos que ser humildes y amorosos con otras personas y tratarlo de la misma forma que nos trató el Señor, con gracia y con amor, y pasó por alto de muchas iniquidades nuestras y muchas cosas de nuestros errores, y Él no nos está diciendo mirá esto por aquello, sino, y así, si vos recibiste esta palabra, recibiste esta experiencia del perdón de Dios, sé paciente con otro y tener la misma gracia que Dios tuvo para con tu vida. Norma dice, Sosa nos dice: podemos vivir confiados sabiendo que Él no improvisa. Amén, claro que sí. Mandamos saludo a Norma, bendecida. Gracias, Norma, por tu saludo. Gracias por estar siempre conectada, mandando saludos, por siempre estar ahí atenta. Igual que tu hermana Rosana, también mandamos nuestros saludos. Gloria a Dios por eso. También mandamos saludo al pastor Eduardo Silva. Dice: bendecido, amado pastor Nicolás, excelente enseñanza. Así que mandamos saludo al pastor Silva,
que está también está aquí en San Miguel, en Argentina, que ha recibido esta palabra y la está enseñando y predicando hacia otras personas. Le mandamos saludos a Mauri Pucheta, dice saludos bendecido pastor, así que le mandamos saludos en el nombre de Jesús. También le mandamos saludos al pastor Leo, a la iglesia Jesús mi amor, ahí en Nueva York. Hoy tienen la transmisión ellos, creo que a las 8 horas en Estados Unidos, en Nueva York, así que vaya al Facebook Iglesia Jesús mi amor y escuche la palabra que Dios tiene también para nosotros, ¿no? Y comparta con otros más. Si tienen amigos, también compartí este video con otros más para que la palabra corra y el Señor sea glorificado. Así que le mandamos saludos para todos los hermanos allá también en Nueva York, que siempre están conectados con nosotros, nos mandan saludos, comparten lo que compartimos en nuestro Facebook. Así que hermanos que los conocí personalmente allá de la iglesia Jesús mi amor, así que en cualquier momento, Dios mediante, vamos a estar por allá o van a estar por acá. De alguna manera vamos a estar nuevamente llevando esta palabra. También mandamos saludos, el pastor Leo dice unidos en la gracia, amén, claro que sí. Mandamos saludos para Paula Torres, gracias Paula por comunicarte con nosotros. Te mandamos saludos, gracias porque siempre está conectada, ¿no? Ahí con nosotros, está conectada Paula Torres, así que le mandamos saludos desde aquí. Gracias por poner me gusta, por estar atento. Y ahí el pastor luego me aclara, hoy a las 8 horas PM de Estados Unidos van a estar en vivo compartiendo el nuevo pacto, así que va a ser una gran palabra. Así que en nombre de Jesús vamos a orar por esta palabra. Gracias a todos los amados por comunicarse con nosotros. Vamos a orar juntos. Padre, te damos gracias por este momento, decimos tu nombre, te glorificamos, te alabamos, dejamos todo en tus manos, Señor, y que esta palabra sea sellada en nuestro corazón para poder recibir, Señor, caminar en novedad de vida, para caminar en fe, Señor, en lo que somos en ti, Señor, justo, santo, bendecido con toda bendición. Te damos gracias, Padre, nos declaramos sanos por tus llagas, nos declaramos libres, prósperos en todas las cosas, en el nombre de Jesús. Y oramos para que esta palabra corra, Señor, por diferentes lugares, alcance naciones, países, para que países donde haya gente que da habla hispana, Señor, que pueda recibir esta palabra en el nombre de Jesús. Lo declaramos, lo creemos y te decimos amén. Gracias a Dios. Gloria al nombre de Jesús. También nos manda saludos también Javier Tosto, que también le mandamos saludos. También Javier Tosto está compartiendo en vivos también, así que aprovecha ahí para escuchar a los hermanos que tienen una palabra del nuevo pacto. Y también le quiero decir que seguimos obsequiando, regalando el libro en PDF, Caminando por la Fe. Lo tenemos en PDF para compartir con diferentes hermanos. Así que si lo querés tener este libro, mandanos un mensaje a nuestro Facebook y te vamos a hacer llegar este libro, o dejanos también tu correo para hacerte llegar este libro que nos han pedido esta semana que hemos pasado. En estos días nos han pedido muchas personas este libro, y gloria a Dios porque hay lugares donde lo van a imprimir, lo van a repartir, y hay lugares donde están repartiendo a otros en PDF, y también lo van a traducir también al inglés. Así que la palabra está corriendo en el nombre de Jesús y el Señor está siendo glorificado. Así que el Señor está abriendo puertas también. Así que estamos orando y pronto vamos a estar imprimiendo estos libros para la gente de aquí de Argentina, y lo que podamos repartirlo a diferentes. Tenemos en próximos días más, vamos a estar sacando otro libro para también compartirlo con hermanos, libros que he escrito en la cuarentena, que he armado, ¿no? Así que en unos días más vamos a compartir algunos más para que sigan compartiendo
estos libros en PDF, pero estamos obsequiando y lo puede pedir Caminando por la Fe. Es un libro que exclusivamente una palabra para caminar en este tiempo de pandemia, Caminando por la Fe, y cuando pase la pandemia también vamos a seguir predicando el Caminando por la Fe en el nombre de Jesús. Así que me despido de todos ustedes, nos encontraremos el día domingo a las 18 horas aquí en Argentina, 6 de la tarde PM, ¿no? Para aquellos que no entienden las 18 horas, ¿no? 6 de la tarde en PM de Argentina. Mandamos saludos en el nombre de Jesús. Reciban un gran día. Les saludo con la gracia y la paz. Soy el pastor Nicolás Venecia del Ministerio Tiempo de Victoria. Nos encontraremos el día domingo, Dios mediante. Gracia y paz.